Buenas noches, que Dios los bendiga. A Dios sea la gloria, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente visitándolos con un comentario bíblico. Esta vez quisiera que centráramos nuestra atención en lo que es el estado de Líbano, el país Líbano. Líbano es un país que está ubicado al norte de Israel y al sur de Siria. Es decir, y entonces el asunto pues es de que a mí me llama poderosamente la atención Líbano, que dicho sea de paso, hoy está siendo atacado por Israel, porque siempre ha sido enemigo de Israel y siempre ha querido destruir a Israel. Es más, son grupos terroristas, como ahí está el grupo Hezbollah, que ataca a Israel desde la frontera norte de Israel. El grupo Hezbollah ataca a Israel y el grupo Hamas, que es otro grupo islámico terrorista, ataca a Israel desde el norte, perdón, desde el sur de Israel, de la Franja de Gaza. Por eso es que me llama poderosamente la atención lo que decía un comentarista en una ocasión. Él decía que cuando nace un niño en Israel, cuando nace un bebé, hermano, en Israel, de una vez ya le están apuntando misiles desde, desde Siria, desde Líbano, al norte de Israel y al sur de Israel le están apuntando los misiles que Israel, que jamás, que el grupo terrorista jamás tiene pues dirigidos hacia el pueblo de Israel. Imagínense, hermano, que ser israelita pues es un riesgo, pues, ¿verdad? De hecho, todas esas predicciones y todos esos temores se cumplieron me parece que fue el 9 de octubre del año pasado que dispararon los misiles, hermano. Y hubo muertos, em, a muchos se los llevaron de rehenes, el grupo Hamas, es decir, gente, hermano, que nació en Israel y que en determinado momento, digamos, a sus 15 años o 20 años empezaron a oír que Israel estaba entre dos fuegos, pero ahorita que ya tenían aproximadamente 80 años se les cumplieron sus temores porque se lo llevaron cautivos y a otros mataron, hermano, que se entraron los terroristas a Israel. Y ese es el ataque que tiene Israel ahorita, ¿verdad? Que esta vez Israel dijo, no, hasta aquí. Aflojó mucho las riendas, las medidas de seguridad Israel y los terroristas estos no se durmieron y se aprovecharon de la nobleza de Israel. Entonces dijo el Ministerio de la Defensa, presidido por Benjamín Netanyahu, de Israel, dijo, no, no, con ellos no se va a poder, entonces ataquémoslos y ya destruyeron Gaza. Pero como también los atacan desde Líbano, entonces Líbano también empezó a participar, a tirar misiles contra Israel y ahora están atacando desde ayer a Israel, tomando en cuenta otra serie de cosas que realmente me han dejado impactado, como el hecho que les estallen los celulares a los libaneses en las manos, ¿va? Es el equivalente a tener allá ser libanés, hermano, vivir en Líbano y tener tu celular, eso equivale a tener una granada en la mano. Si cargas en el cuerpo tu celular, equivale a tener una granada, hermano. Por eso es que hay muchos ciegos, muchos que perdieron alguna parte del cuerpo, amputados, etcétera, etcétera. Pero qué importante la tecnología de Israel, hermano, al poder entrar en los celulares y hacerlos explotar. Realmente es impactante, a mí me impacta bastante. Y no solo los celulares, sino que también ponle estallaron
computadoras personales, o sea, esas estacionarias, ¿no? Y estallaron las laptops, estalló casi cualquier dispositivo electrónico, hermano, esos radios que hoy pues son muy comunes, ¿verdad? Que cualquiera llama y sí, ¿qué tal? Aquí cierra uno, cierra dos, deme su Eco 5, A3, A3, A21, etcétera, etcétera. Pero esos estallaron también, por eso es de que ahorita tienen miedo en Líbano hasta de tocar los timbres de las casas, ¿no? Tienen miedo hasta de levantar el teléfono para contestar. Ya no digamos los celulares, esos ya ni los usan, esos no están incomunicados, pues. Entonces, a eso atiende, pues, que Israel va a destruir Líbano también, porque ya empezó a destruir Líbano, porque pues ellos tienen en su constitución, en la constitución política de la República del Líbano, destruir a Israel, como alguna vez la constitución política de la República de Guatemala declaraba a Belice como territorio guatemalteco. Pero eso ya pasó a la historia, ¿verdad? Ya la constitución ya no dice eso. Bueno, dicho sea de paso, Belice nunca fue de Guatemala, pero en fin. Entonces, el tema, pues, hermano, es de que a mí me llama poderosamente la atención, porque Líbano son enemigos de Israel. Entonces, pero en antes, hermano, antes de Cristo y por allá en épocas digamos, de los reyes de Israel, estamos hablando de 500, 600, 650 años antes de Cristo. Entonces el Líbano no se llamaba Líbano, sino en la Biblia se conoce con el nombre de Tiro, de Tiro, de Fenicia, y también se dice que la capital de Tiro me parece que era Sidón. Y eso es estremecedor, hermano. Eso es estremecedor. ¿Por qué es estremecedor? Es estremecedor porque cuando los hijos de Noé descendieron del arca, entonces en Canaán, en Cam, Noé le echó una maldición y en esa maldición Noé le entregó la descendencia de Cam y de Canaán. Canaán era hijo de Cam. eh, a Satanás. Entonces Satanás tenía derecho a vivir con todos sus ejércitos de demonios, a vivir en la descendencia de Canaán. Entonces Canaán se ubicó ahí, en ese sector, en lo que hoy es Líbano. Antes se llamaba, ya le dije cómo se llamaba. Entonces, digamos, por ejemplo, me llama a mí poderosamente la atención que Génesis 10, en Génesis 10 se habla de que Sidón es el primogénito Sidón es el primogénito de Canaán. Aquí dice, Génesis 10:15 dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et. Digamos, por ejemplo, los descendientes de Sidón llegaron a ser los sidonitas, que se instalaron ahí en lo que hoy es Líbano. Y Et también, mira, Et, esos eran los eteos. Por eso es que cuando Dios en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, Ezequiel 16:1, si no estoy mal, eh, viene Dios y le hace un reclamo, un reproche a Jerusalén, ¿verdad? Y la trata de prostituta. Porque, digamos, por ejemplo, en Jerusalén Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y Dios, digamos así, tomó, por decirlo así, desde esa perspectiva, por mujer a Jerusalén, con el objeto de que Jerusalén sería, que Jehová
sería su único esposo. Pero resulta que Jerusalén, que los habitantes de Jerusalén, hermano, bueno, eran los heteos antes que Israel. Por eso Dios le dice ahí en Ezequiel 16:1 le dice a Jerusalén, yo conozco, le dice, tu descendencia, le dice, porque como ya se les había subido el orgullo, ¿verdad? Porque como ya había mucha abundancia, hermano, la abundancia les hizo mal y alerta porque a todos nos hace mal. Entonces, en determinado momento la abundancia, hermano, nos bota de nuestro enfoque con Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos de que la abundancia para nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, tiene que ser una alarma, hermano, la que digamos, no, no puede nadie venir a ocupar el tiempo que yo le dedico a Dios, como el pan de vida que me alimento de Él a través de la oración, o será arrastrado por el materialismo que no es más que la materia prima manufacturada, ¿no? Por ejemplo, una camioneta, ¿qué te digo? Bueno, dejémoslo así porque me voy a salir del tema, me voy a salir del tema. Entonces, entonces el asunto está pues, hermano y amigo que me escuchan, es de que Dios le dice a Jerusalén, ¿verdad? Y le dice, tu padre fue amorreo, o tu madre fue amorrea, tu padre fue eteo y tu madre etea, ¿no? O sea que los habitantes de Jerusalén estaban mal, pues, ¿verdad? Porque tenían que apartarse de toda la idolatría y de la adoración a los demonios, más no lo hicieron. Entonces Dios tuvo que reprender a Jerusalén y de hacerle reproches y decirle, ya te olvidaste de dónde te saqué, ¿no? Y así somos algunos, hermano, que de repente nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor y cuando Dios nos entra a la tierra de abundancia se nos olvida, empezamos a preguntar quién es Dios, ¿no? O como dicen los millonarios en Job, no recuerdo qué versículo es, pero en Job dice, ¿quién es Dios para que le sirvamos? Si nosotros así estamos bien. Bueno, eso sería otro tema. El asunto, amado hermano, es de que ahí se establecieron y se instalaron las razas reptiloides, ¿verdad? Entonces, de esa descendencia, hermano, de lo que hoy es Líbano, nació en Tiro, el rey de Tiro. El que llegó a ser rey de Tiro estaba poseído nada más y nada menos que por Satanás, ¿verdad? Entonces él solía decir, yo soy Dios. Entonces, por ejemplo, aquí eh, en Ezequiel, en Ezequiel capítulo 28 y versículo 2 dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, o sea, el hijo de hombre era Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, y yo soy Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Ya has puesto tu corazón como corazón de Dios, aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Bueno, y en los siguientes versículos vemos que Dios continúa diciéndole a este rey pues que se ha enriquecido mucho y que por él dice yo soy Dios. Así como dice Vicente Fernández, aquella canción de Vicente Fernández que dice aquí, con dinero o sin dinero, pero yo sigo siendo el rey. ¿Mm? Bueno, pero lo que yo le quiero decir es lo siguiente, Satanás, aquí tiene como título, Satanás, el verdadero rey de Tiro que
instigó al gobernante terrenal. Entonces dice, hijo de hombre, dice, levanta endechas contra el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda tierra preciosa era tu vestidura de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Increíble lo que dice después. Recuérdese que se lo están diciendo al rey de Tiro, pero no al rey de Tiro, sino al espíritu que está dentro del rey de Tiro, que es Satanás mismo. Porque Satanás entonces en ese tiempo tuvo su trono en Tiro, o sea, lo que hoy es Líbano. Y por eso quieren destruir a Israel. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios. O sea, protector, ese querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, y etcétera, etcétera. Podríamos seguir leyendo el capítulo 28 de, todo el capítulo 28 de, de Ezequiel. Entonces lo que yo esencialmente quiero transmitirles es pues, que en el Líbano, hoy, ahí tuvo su trono Satanás un tiempo, ¿verdad? Él gobernaba a través del rey de Tiro y había muchas riquezas, en una ciudad marítima muy, muy rica, tal como lo podemos ver en el capítulo 28 de Ezequiel. Pero me llama también poderosamente la atención el hecho que el primogénito como les leíamos en Génesis 10, el primogénito de Canaán era Sidón. Entonces, realmente es increíble cómo los reyes de Israel, estando en la tierra prometida y en la tierra de abundancia, se le llama la tierra de Canaán. O sea, la tierra de Canaán no es que haya sido mala. La tierra de Canaán era la tierra prometida, la tierra de donde fluye leche y miel, la tierra donde había pues los frutos de la tierra que trajeron aquellos espías que mandó Moisés, pues que eran gigantes, pues era de lo mejor, pues que no hay ni siquiera en las tiendas, en los supermercados de mayor prestigio en Guatemala, pues ahí que tú le dabas una mordida a un durazno, a una pera, y aparte de que era suave, una manzana, pues si eras diabético, supongo que no podías comértela porque era dulce, eran injertos de manzana con pera y toda aquella exquisitez de productos vegetales, de frutas. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que en vez de agradecerle a Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre y nos trajo a la tierra de abundancia, viene uno de los reyes de Israel, de Judá, hermano, porque los reyes de Israel, como estaba dividido el reino, a los de Israel, ellos sí sabían que estaban mal. Ah, sí, pero Acab era rey de Israel, Acab era rey de Israel. Entonces viene Acab y se casa con una sidonita, ¿no? Que se llamaba Jezabel, o sea, descendiente directo de Canaán, que tenían pues, por lo menos esta sidonita Jezabel era hermosa. Y es que ahí vamos, de que Satanás para engañar, engaña con lo mejorcito que él tiene. Entonces viene esta princesa Jezabel que traía altas entidades demoníacas, pues, y entonces contaminan a Israel, lo continúan contaminando como ya lo habían contaminado los reyes anteriores y los entregan al baalismo, porque en Sidón, o sí, pues en Sidón, de donde venía Jezabel, que hoy es Líbano, adoraban a Baal. Y todos se entregaron pues a Balaam, a a estos ídolos de Canaán.
Eh, por eso en un momento, y entonces Elías era el profeta que profetizaba en ese tiempo. Viene Elías y se molesta. Y me gusta la postura de Elías, ¿va? Porque no se puso a rogarle al pueblo de Israel, ay, ven, por favor, conviértete a Jehová, por favor, ven. No, se paró con carácter y le dijo con carácter y con definición, y le dijo al pueblo de Israel, si Baal es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, seguidle. Eso es vuestro poder de decisión. Ahí no me puedo meter yo, le dijo el profeta Elías, ¿va? Eso cada quien lo decide. Y eso equivale más o menos, hermano, a los últimos capítulos de Apocalipsis. No recuerdo cuál, si es el 19, el 20 por ahí, 18, que dice, el que esté limpio, dice, límpiese más. El que está procurando apartarse de los, de las contaminaciones del mundo, siga procurando perfecciones, dice, pero el que está embarrándose, dice ahí Apocalipsis así, hablando en buen chapín, ¿no? El que está embarrándose, ese que se embarre más pisadas, tú no te sientas preocupado porque fulano o sultano anda así, así. No, 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 aquí es una cosa en la que hay el camino, el amar a Dios y adorarle, hay que ejercer criterio propio, hay que ejercer individualidad. Entonces, vemos pues de que por qué era que sucedían esas cosas y también ahí podemos entender hasta cierto punto, eh, por ejemplo, por qué Israel es atacado por los grupos terroristas islámicos que dejaron las enseñanzas de la justificación de la sangre de Cristo, de la gracia de Dios, del derramamiento de la sangre de Cristo para seguir las enseñanzas del profeta Mahoma y sustituyeron a Jesús por el profeta Mahoma y sustituyeron la palabra de Dios por el Corán, por escritos de hombres, y así hay muchas religiones hoy en día, hermano, que han sustituido los elementos que anteriormente te mencioné por doctrinas de hombres, por doctrinas de hombres y les sirven al formalismo religioso. Entonces es necesario que cada quien agarre su Biblia e investigue y diga sí, no, no, sí, las cosas son así y son así. Entonces tenemos que, que ejercer criterio propio, ejercer individualidad y decir, voy a seguir los lineamientos de la palabra de Dios, en este caso las doctrinas del apóstol Pablo, que son las doctrinas de la iglesia, porque que son las doctrinas de la gracia, porque estamos hablando de después del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, porque al morir Cristo en la cruz del Calvario, derramar su sangre, culminó y terminó el periodo del antiguo pacto y de la antigua dispensación de la ley, y ahora empieza el nuevo pacto de la sangre de Cristo, de lo cual podemos ver en la Santa Cena, que Jesús agarró el, la copa de vino y se la dio a sus discípulos y les dijo, bebed, esta es mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, pero también para justificación, redención, liberación, transformación. Y también les dijo el pan, comed, este es mi cuerpo. Esa es la oración, es símbolo de la oración. ¿Cómo se llama? El pan que esa noche se comió y también la sangre. Son la síntesis de la dispensación de la ley de las ordenanzas religiosas, porque todas las ordenanzas religiosas miraban hacia la cruz, hacia que un día iba a venir el auténtico y genuino Cordero de Dios que quita los pecados del mundo
iba a derramar su auténtica y genuina sangre por ti y por mí, para justificación y redención, y no solo de cordero, sino de cualquier víctima aceptable para sacrificio en las ordenanzas religiosas, como lo es víctima de ganado vacuno, de ganado ovejuno, etcétera. Por eso dice el apóstol Pablo, tiene cuidado de instruir a la iglesia y de decirle que él en su sangre abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, que, que Cristo abolió todo lo que es el tema del ritual del templo. Por eso es que cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, eh, se, se rasgó el velo del templo, el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo, y nos abrió, dice el apóstol Pablo, un camino nuevo y vivo. Entonces estamos en pura gracia, es decir, hay puerta libre hasta el lugar santísimo. Entonces tenemos que tomar en cuenta esas enseñanzas, tomar conciencia de que es algo muy importante y, y vivir esa experiencia a diario en la presencia del Señor. Entonces, para finalizar, ya lo dije, pero lo voy a repetir, en ese entonces Satanás tenía su trono en Tiro, tal como lo vimos en Ezequiel 28, y vivía en la persona de Tiro. Recuerdo haber leído, yo he leído 2 o 3 libros de una doctora, una escritora que es experta en demoniología, que se llama Rebecca Brown. Yo sé que algunos de ustedes han leído esos libros. No sé si ese vino a libertar a los cautivos o preparémonos para la guerra. Es lo que se llama líbranos del mal. Pero fue en cualquiera de esos, de vino a libertar a los cautivos o preparémonos para la guerra, donde ella dice que Satanás tiene su trono en California, Estados Unidos. Bueno, es movible, por lo que podemos determinar algún día va a estar en la Unión Europea y va a ser el presidente de la Unión Europea quien lo va a tener y va a llegar a Israel cuando haya construido el templo y le va a decir a los judíos, revivamos, reactivemos todo el ceremonial del antiguo pacto y, y entonces viene él y a la mitad de la semana dice que quita el sacrificio y la ofrenda y entra al lugar santísimo y se sienta en el trono de Dios, que está en símbolo reflejado aquí en la tierra, eh, y va a decir, yo soy Dios, y va a demandar ser adorado como Dios. Entonces ahorita nosotros tenemos la puerta libre para entrar al lugar santísimo en la presencia de Dios y debemos aprovechar, debemos descartar actividades en nuestra vida, porque por mucho que acumules, ya la muerte es el segundo evento, el que estamos esperando, los que estamos vivos, pero de mayor importancia que el nacimiento y la muerte es la vida eterna, que es donde el hombre fue creado para reinar la creación de Dios por los siglos de los siglos. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias por su atención a su comentario bíblico, la palabra de Dios presentada de manera diferente, y que Dios los bendiga y bendiciones para todos y muy especialmente a los que reproducen estos videos para que también otras personas puedan tener estos elementos, estos temas de la palabra de Dios dentro de su cúmulo de conocimiento de la Biblia. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta luego.